Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar dentro de la cursada de Historia y Fundamentos de Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social dictada en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 105, ubicado en la localidad de Ciudadita, provincia de Buenos Aires. Dentro del marco de esta cursada, hoy lo que vamos a hacer va a ser trabajar sobre el concepto de necesidades. Bueno, recordemos siempre que nosotros lo que estamos haciendo es hacer una síntesis a partir de autores que vamos proponiendo. En este caso vamos a trabajar con la autora Ramos Feijó. Ella habla de diferentes concepciones y de la importancia que tiene la conceptualización de las necesidades. Ella toma para trabajar a Rodríguez Cabrero, que nos habla de la existencia de 4 tipos diferentes de necesidades, o 4 diferentes visiones de las necesidades, no diferentes necesidades, sino visiones de las necesidades, sería el término correcto. La primera es la visión etnometodológica, la cual, según la autora, considera el concepto de necesidad no universal, plural y ambiguo, y la tiene como el resultado de creencias y actividades de los profesionales de la política social. ¿Qué quiere decir esto? Que desde una visión etnometodológica lo que se hace es pensar que esta necesidad es construida o conceptualizada a partir de las políticas sociales. Luego hablamos de otra visión que sustituye el concepto de necesidad por el concepto de demanda. Dicen que la demanda es más objetiva, que tiene como una mayor como una mayor medición de lo que implica poder satisfacer estas necesidades. O sea, lo que nosotros consideramos es la demanda, es la explicitación o la explicación, disculpen que se me traba un poco, la explicación de esta necesidad o la puesta en palabra de esta necesidad. Cuando yo demando, estoy diciendo qué es lo que necesito, lo estoy expresando, ¿sí? Muchas veces esta expresión de la necesidad es algo que nos queda un poco corto porque es básicamente lo que yo puedo poner en palabra, lo que puedo expresar, y muchas veces el reconocimiento de esta necesidad a partir de la mirada propia tiene como esto, una mirada propia que recorta determinados sentidos de la necesidad. Pero bueno, ella este autor que ella utiliza dice que una de las formas que podemos ver una necesidad es a partir de la demanda, a partir de lo que yo digo que necesito. Por otro lado, tenemos una visión a partir del marxismo, en donde lo que se hace es una conceptualización y un análisis histórico de estas necesidades, y Marx lo que dice, o desde la teoría marxista lo que dice, es lo que distingue son 2 tipos de necesidades. Por un lado, las necesidades naturales, que están asociadas a la reproducción de la vida, a la reproducción biológica de la vida, y por otro lado, las necesidades socialmente determinadas, o las necesidades sociales, que tienen que ver con las necesidades puestas en contexto, necesidades que corresponden al momento y a la situación histórica que atraviesa al sujeto, ¿sí? Entonces podemos decir de que quizás actualmente el hecho de tener un vehículo o un auto pues es una necesidad en determinados contextos para poder movilizarnos, porque no sé, un ejemplo puede ser la necesidad de transporte para el empleo, para lo que tiene que estar relacionado con el trabajo, y hace 100 años atrás esta necesidad de transportarnos para trabajar no existía. Entonces ahí es cuando es un ejemplo de una necesidad social, o de lo que Marx considera una necesidad social, ¿sí? Y luego tenemos una posición o una visión que es del autor Hirsch, que lo que señala es las necesidades a partir de la capacidad del capitalismo. O sea, ¿qué significa esto? Las necesidades que son creadas por el capitalismo. El capitalismo lo que hace constantemente es ponernos a los individuos como nuevas necesidades. Constantemente nosotros necesitamos cosas nuevas, necesitamos nuevos
electrodomésticos, necesitamos nuevas formas de comunicación, pero en realidad no son necesidades que surgen desde el individuo, sino que no son impuestas. Pero al ser impuestas de manera tan fuertemente, nosotros lo tomamos como una necesidad propia, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto, nosotros tenemos como profesionales la obligación de conocer cómo definimos a las necesidades que atraviesan los sujetos con los cuales trabajamos, ¿sí? En el video anterior, nosotros lo que hicimos fue hacer una determinación, una conceptualización de la importancia de conocer cómo es considerado el sujeto para las políticas sociales. Hoy por hoy lo que hacemos es también, a partir de esa mirada, pensar que para el trabajo social no es solamente importante saber cómo considero, cómo conceptualizo al sujeto, sino también cómo considero y cómo conceptualizo a las necesidades. ¿De qué tipo de necesidades estoy hablando? Son necesidades básicas, necesidades que tienen que ver con la reproducción biológica de la vida, son necesidades sociales. ¿Qué necesidades puedo considerar más importantes? Porque sean necesidades sociales, son necesidades menos importantes que las necesidades básicas y biológicas. No siempre nosotros podemos considerar que las necesidades sociales sean menos imperantes o menos imperativas que las necesidades biológicas, ¿sí? Si bien las biológicas tienen que ver directamente con la reproducción de la vida, no nos olvidemos que estamos dentro de una sociedad y dentro de un sistema capitalista que todo el tiempo nos pone en condición de estar insertos o de estar por fuera de este sistema, y esta relación de estar dentro o fuera del sistema también tiene que ver con el poder acceder o no a determinados bienes, a poder satisfacer o no determinadas sociedades, ¿sí? Entonces, antes que nada, también lo que tenemos que saber es que cuando nosotros hablamos de una necesidad, generalmente lo que hacemos es asociar a una carencia, ¿sí? Yo digo que necesito algo porque es algo que me falta. Yo tengo una necesidad, una necesidad en cuanto tengo una carencia de un objeto o de una circunstancia o de un sentimiento o de una emoción, ¿sí? Porque muchas veces podemos hablar de necesidades emocionales, nosotros que trabajamos constantemente con personas y exclusivamente cuando trabajamos con familias, con niños, niñas, lo que tenemos que hacer es pensar también en estas necesidades emocionales, que son carencias, pero cuando nosotros hablamos de una carencia y de la necesidad, cuando nombramos la necesidad, lo que generalmente hacemos es olvidarnos de esta capacidad implícita que tiene la necesidad de verse como una potencialidad, porque yo, para poder dar respuesta a una necesidad, potencialmente voy a poner en juego mis capacidades para satisfacerla. Entonces, nosotros nos concentramos generalmente en esta carencia, en esto que nos falta, en esto que estaría estando ausente, pero no nos concentramos en estas capacidades que tenemos que poner en juego para poder satisfacerlas. Y muchas veces, cuando nosotros pensamos en las diferentes estrategias de intervención, lo que hacemos es esto, de equivocarnos en el sentido, y empezamos a pensar en esto que nos falta y en cómo solucionarlo institucionalmente o a partir de recursos, y muchas veces de recursos materiales, y no nos concentramos en pensar cómo este otro con el que estoy trabajando, viéndolo como ciudadano, viéndolo como sujeto, viéndolo como una persona, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son estas potencialidades, o cuáles son las potencias, o cuáles son las posibilidades de esta persona para buscar una solución a este conflicto, a esta necesidad, a esto porque, a ver, cuando nosotros hablamos de una necesidad, estamos hablando de un conflicto en el cual yo tengo un objetivo que no puedo resolver porque me está faltando algo. Entonces tengo que buscar la forma, y cuando tengo que buscar la forma, pongo en juego un montón de potencialidades que muchas veces no están al descubierto. Entonces pensar, a ver, en qué cuestiones tengo positivas para poder dar solución a esto, y buscar
cuál es la verdadera necesidad y no solamente quedarnos en la demanda, nos permite esto, nos permite poder pensar en la potencialidad, porque si yo solamente me quedo en la demanda de las personas que generalmente cuando se acercan a los servicios sociales vienen a demandar recursos, entonces si yo me quedo en dar una respuesta a esta demanda a partir de un recurso material, lo que hago es perder la visión de cuáles son las potencialidades que podríamos poner en juego de esta persona para empoderarla, para que pueda no solucionar sus problemáticas desde una mirada del sujeto como responsable de sí, responsable de su situación, sino ponerlo en un lugar de ciudadano, libre, capaz, en donde puede salir de estar en ese lugar desde la asistencia, en ese lugar en donde constantemente va a necesitar del Estado para que le resuelva, no, o sea, poner en juego prácticas que lo empoderen para que este sujeto, a partir de esta práctica, tenga confianza en sí mismo y pueda resolver las problemáticas de una forma satisfactoria para sí. Y de esa forma también estaríamos trabajando no solamente en la necesidad de un recurso o una necesidad concreta, sino también estaríamos trabajando sobre las necesidades en otro nivel, ¿sí? En un nivel emocional, en un nivel psicológico, en un nivel que tiene que ver y que está relacionado con la personalidad. En cuanto a estos otros tipos de necesidades, podemos investigar o trabajar a partir de Max Neff, que es otro autor, que él nos va a denominar cuáles son estos otros tipos de necesidades que muchas veces quedan relegadas o tapadas a partir de la demanda. Bueno, como siempre les digo, al finalizar la explicación, cualquier duda pueden escribirla en los comentarios, pueden buscar los diferentes canales de comunicación por medio de los correos electrónicos y demás, y estaremos trabajando en lo que haga falta. Espero que les haya servido, tanto para los estudiantes del Instituto 105 como para cualquier otra persona que por fuera haya llegado a ver este video. Muchas gracias.